otra semana más. Por fin, hoy 28 de mayo, día de elecciones de votación aquí en España, he encontrado un huequito para poder grabar vídeo. Os recuerdo que la semana pasada me resultó imposible ofreceros nuevo contenido. Bueno, ando bastante atareada, bastante liada, el mes de junio va a ser más o menos así, y aquí estoy, como digo, hoy 28 de mayo, día de votación, día en el que me encuentro con la garganta vencida por el cambio de temperaturas aquí en el Mediterráneo, en el levante español. Bueno, llevamos días con lluvias, con sol, lluvia, sol, viento, y ahí ando yo sobreviviendo. Hoy os traigo un book tag, el book tag del libro Abandonado. Este book tag es original de Maggie, de Bitácora de Libros, y de Diana, de El Libro Divergente. Para ambas, un fortísimo abrazo. Por supuesto, he visto sus maravillosos book tag del libro Abandonado, y yo he sido nominada por mi queridísima Katy, del canal Remanso de Lectura. De las tres, voy a dejar el canal aquí abajo en la cajita de descripción, porque son canales protagonizados por tres mujeres inteligentísimas, por tres mujeres muy capaces y por tres mujeres que ofrecen un contenido súper interesante. Así que aquí abajo tenéis sus canales. Bueno, en mi caso particular os traigo el book tag del libro Abandonado, pero como siempre, bueno, pues lo tuneo y bueno, pues le doy un contenido particular, le doy mi toque particular. En este caso yo he elegido las preguntas, las premisas que más me han gustado o que más me han interesado. En total son 8 las premisas a las que voy a dar respuesta, y os voy a traer, bueno, pues libros que, aunque pertenezcan a este book tag de libros abandonados, pues realmente la gran mayoría de ellos son libros muy interesantes, y ahora voy a argumentar el porqué. En primer lugar, premisa número 1, libro que abandonaste, luego retomaste, leíste y te gustó. Para dar respuesta a esta premisa, os traigo Inés y la alegría, un libro de Almudena Grandes. Bien, esto es uno de los tomos que conforman bueno, pues la colección de novelas Memorias de una guerra interminable. De hecho, bueno, ahora, la semana pasada, mi amiga Carol me regaló los libros que le siguen, las novelas que le siguen a este de Inés y la alegría, que es el primero de la recopilación. Y bueno, ¿qué me ocurrió con Inés y la alegría? Pues me ocurrió que, bueno, pues fue mi primera toma de contacto con la literatura de Almudena Grandes. Me encontré a una escritora pues que escribe muy bien, una escritora que es capaz de crear imágenes maravillosas. Yo como lectora fui capaz de visualizar, de adentrarme en la historia, y bueno, pues me ofreció un contenido histórico muy interesante. Sin embargo, encontré una pega, y esta pega fue lo que propició ese abandono temporal o ese desencanto temporal, y fue que considero, y esto es algo subjetivo y muy particular mío, considero que Almudena Grandes se detiene en exceso, en demasía, en los detalles. Es decir, entiendo que aventuras, circunstancias, hechos que recoge aquí en su historia, en la novela Inés y la alegría, se podían haber ventilado con mayor diligencia, con mayor premura y sin haber perdido el encanto. Es más, añadiendo encanto, porque el lector, como me pasó hoy en mi caso, pues no vive un pasaje
algo tedioso o algo demasiado prolongado. Entonces, me pasó pues lo que dice la premisa. Dejé a un lado Inés y la alegría, empecé a consumir lecturas dinámicas porque necesitaba contrarrestar esa lentitud que me ofrecía Inés y la alegría, y empecé a leer, empecé con lecturas más directas, más breves, más dinámicas, más de acción, y relegué Inés y la alegría. Al tiempo me serené, quizás cuando ya calmé consumiendo este tipo de lecturas más dinámicas, ya calmé esa ansiedad que me produjo el que se detuviera en exceso en detalles, y luego retomé la lectura y bueno, y me gustó. Ya os traje Inés y la alegría al canal y bueno, pues fue una lectura que me gustó. De hecho voy a continuar con Almudena Grandes, pero sí que encuentro bueno, pues exceso de detalle y lentitud en la narración. Premisa número 2, libro que abandonaste sin leer, pero que realmente quieres terminar de leer porque crees que podría gustarte. Bien, aquí es mi eterno conflicto con Virginia Woolf. Me compré esta edición de bolsillo que recoge Una habitación propia y 3 guineas, de Virginia Woolf. Este fue mi primer acercamiento a las obras de Virginia Woolf. Empecé con Una habitación propia, tuve que dejarlo, no conseguía adentrarme, me sentía empujada, me salía constantemente de la narración, o quizás siquiera fui capaz de adentrarme en el mundo de Virginia Woolf. Lo dejé, empecé con 3 guineas y me ocurrió exactamente lo mismo. Lo dejé reposar, lo retomé al tiempo y el resultado fue negativo. Esto, como lo expuse aquí en el canal, muchos de vosotros me dijisteis: bueno, el mundo Virginia Woolf es un mundo complejo, bueno, es un flujo de conciencia, es complicado cogerle, pero una vez que eres capaz de entrar en su mundo es maravilloso. Quizás me aconsejasteis: deberías empezar por La señora Dalloway. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, pues comprarme La señora Dalloway. Además, temiendo que también pudiera resultarme farragoso, me compré una edición ilustrada para que, bueno, pues me entrara un poquito más por los ojos. En fin, voy a ver qué tal mi experiencia, pero ya digo, lo abandoné 3 guineas y Una habitación propia, pero yo quiero adentrar, quiero experimentar ese mundo del que muchos habláis, ese mundo maravilloso que ofrecen las obras de Virginia Woolf. Premisa número 3, libro que hubieras querido abandonar, pero te esforzaste a leer. Bueno, este libro lo hubiera abandonado en múltiples momentos, pero gracias a que la lectura la realicé a través de una lectura conjunta en un grupo que formó Juan Carlos del canal TOC Libros, resistí por mis compañeros y me alegré muchísimo. Estoy hablando de El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Bueno, esto es un libro donde ningún personaje tiene una identidad clara, donde hay diferentes narradores, diferentes perspectivas, nadie es nadie. Es una confusión de principio a fin. Bien, si yo me hubiera enfrentado sola a esta lectura, además de ser obscena, esperpéntica, bizarra, inconexa por momentos, no hubiera sido capaz de resistir y de haber llegado al final, porque además estoy hablando de una lectura que tiene casi 700 páginas. Pero gracias a haber participado en la lectura conjunta
que promovió Juan Carlos, pues resistí y me alegro muchísimo porque al final resultó una experiencia muy positiva, de la que salí victoriosa, de la que aprendí muchísimo y ¿por qué no?, de la que también disfruté. Así que este es un libro que hubiera querido abandonar muchísimas veces, pero resistí y de lo cual me alegro. Premisa número 4. Libro abandonado al recuerdo del que no recuerdas nada. Aquí he echado mano de un libro de cuentos del que no recuerdo nada, y quizás, para no mentir, recuerdo muy poco. Es un libro que yo compré ya de segunda mano hace 20 años, cuando me adentré en el mundo de los relatos, de los cuentos, de la narración breve, como lectora y como escritora. Y estoy hablando de Alberto Moravia y sus cuentos romanos. Este es un volumen, además es un volumen antiquísimo, del año 70, imaginaros. Yo lo compré pues por el año 2000 aproximadamente, y es un libro de relatos que leí en su momento, que tengo la sensación de que me gustó, de que fue positivo, fue una recopilación de cuentos que me sirvió para mucho. Sin embargo, ahora quiero recordar alguno de sus cuentos, alguna de sus historias, y soy incapaz. Por lo tanto, me gustaría volver al mundo de Alberto Moravia, a esos cuentos romanos, y recordar de qué iba todo esto. No sé si alguno de vosotros habéis leído a Alberto Moravia, pero bueno, aprovecho para preguntaros si conocéis la obra de Alberto Moravia, si habéis leído algo de él y qué tal os ha parecido. Siguiente premisa. Premisa número 5, libro que jamás podrías haber abandonado porque te atrapó de principio a fin. Aquí os traigo una lectura muy reciente, tanto que hablaré de ella en las lecturas realizadas en el mes de mayo. Estoy hablando de la Torá de Joyce Carol Oates. Maravillada sería decir poco, porque bueno, es una obra, además no es corta, no es una narración breve, estamos hablando de 405 páginas, y aquí Joyce Carol Oates pues nos mece, como lectores nos meces entre esa primera persona y esa segunda persona acusadora, esa conciencia de la protagonista. Nos sume en una historia triste, desoladora, violenta, en esa soledad de la protagonista y en ese ritmo portentoso, en ese ritmo pam, 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 machacón, al que te estira la autora y del que no deseas escapar en ningún momento. Pero no voy a profundizar, porque profundizaré seguramente en el próximo vídeo, cuando os traiga el resumen de lecturas realizadas durante el mes de mayo. Pero un 10 para Joyce Carol Oates. Además de la autora, creo que Joyce Carol Oates la escribió esta historia con 82 años, ya tiene mérito y todavía sigue ahí creando y dando lo mejor de ella. Maravillosa de la autora, maravillosa esta historia que no podía abandonar, porque me atrapó. Premisa número 6. Libro muy reconocido que abandonaste. Pues este libro me dio bastante pena abandonar, pero perdí el interés, y no porque no sea una historia maravillosa, no porque no sea una historia muy bien escrita, no porque la historia no tenga unos personajes interesantes, perfectamente construidos, y además muchos personajes. Estoy hablando de La colmena de Camilo José Cela. Lo empecé hace un año o dos, yo creo que más bien hace 2 años. Llegué, además aquí tengo el marcapáginas, a la página 222, o sea, leí más de la mitad,
de 360 páginas, me queda, bueno, pues menos de un tercio de la obra, y ahí lo dejé, y ya de repente no me interesó. No me interesó, pero no porque la obra no mereciera mi atención, ni muchísimo menos, sino porque de repente comenzaron a apetecerme otro tipo de historias, más actuales, más contemporáneas, no sé cómo decir. Y aquí la tengo, la novela de La Colmena, todavía la tengo sobre la mesilla porque me da muchísima pena dejarla en las estanterías porque parece como que ya me quiero olvidar de ella. La tengo ahí sobre mi mesilla tengo las obras que estoy consumiendo, que estoy leyendo o las que voy a comenzar a leer muy en breve, pero no encuentro el momento, siempre busco excusas y no sé por qué me ha pasado esto con La Colmena, porque realmente estaba disfrutando muchísimo de estos personajes tan castizos, tan de la España profunda, tan de posguerra, tan de comadreo. Sin embargo, ahí lo tengo relegado a un tiempo indeterminado y, en fin, no sé. Ahí tengo La Colmena de Cera. Siguiente premisa: libro que no empiezas por miedo a abandonarlo. Pues este libro es muy curioso porque lo compré tras leer de Vivian Gornick Cuentas pendientes, estaba encontrando el título. En Cuentas pendientes, Vivian Gornick recomienda, o hace, no ya recomienda, recuerda lo que supuso para ella ciertas obras, ciertos clásicos de la literatura. Y entre ellos estaba este, de D.H. Lawrence, Hijos y amantes. En su momento me pareció una auténtica provocación. Me apeteció muchísimo leer Hijos y amantes por todo lo que habló Vivian Gornick sobre esta novela. Sin embargo, lo compré este volumen, lo dejé en las estanterías y ahí está. Y no me atrevo a comenzar su lectura, primero porque son, vamos a ver, 611 páginas de una letrilla más bien pequeña. Y segundo porque no sé cómo voy a encajar el acercamiento a este autor. Ahí se me han dormido las ganas por esta lectura, pero no ya que se me hayan dormido, sino que tengo miedo a que se convierta en un libro abandonado. Uno de esos libros que una comienza con cierto entusiasmo y que se quedan ahí olvidados para siempre. Entonces, estoy esperando a que llegue el momento adecuado, pero esperando ese momento adecuado, pues nunca le meto mano. Y aquí lo tengo, bueno, pues un poquito ahí, apartado. Y voy ya a la última premisa, la premisa número 8. Libro abandonado en la estantería de Pendientes. Pues Libro abandonado en la estantería de Pendientes es un libro que empecé a leer el año pasado con ilusión, porque a mí pues los conceptos filosóficos, profundizar en la filosofía, el querer llegar a algún destino analizando, pues me motiva y me resulta, no sé, estimulante. Sin embargo, comencé a leer La condición humana de Hannah Arendt. Vale, aquí, bueno, pues ella se adentra en un profundo análisis sobre 3 conceptos que son labor, trabajo y acción. Quiere reflexionar hacia dónde se dirige el ser humano en la actualidad, a dónde vamos a desembocar como sociedad. Sin embargo, empezó aquello
como un bucle, todo atorado, no había forma de salir, de abrir ninguna puerta. Sentí que el análisis de la autora se taponaba y que no me conducía a ningún destino que me nutriera, que me aportara absolutamente nada más que, bueno, pues me sentía mutilada como lectora por todos sitios. Entonces dejé la condición humana pensando, bueno, pues quizás soy yo que no estoy receptiva, quizás si comienzo esta lectura en otro momento, en otro tiempo de mi vida, con otras circunstancias o otras condiciones, pueda que me cautive o que me pueda interesar, pero de momento está ahí en mi estantería de pendientes o de casi de pendientes poco probables en un momento, en un tiempo cercano. Bien, este ha sido mi book tag del libro abandonado. Estas han sido las obras, las novelas, las lecturas que os he traído en el vídeo de hoy. Muchas de ellas, como habéis podido comprobar, quiero retomar, quiero entrar en el mundo de muchos autores pues que en una primera mano no he sido capaz, pero yo voy a insistir porque me apetece conocer sus obras. Y con esto me despido. Habéis hecho muchísimos compañeros y compañeras este book tag, así que revisaré y propondré a mis nominados aquí abajo en la cajita de descripción. Sin más, me despido agradecidísima, como siempre. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.